una visión en el fondo de cómo encontrar nuestro sentido de vida y cómo también superar los obstáculos que se pueden generar en el proceso de encontrar un sentido de vida, o que no, o que en el fondo nublan nuestra visión a la hora de querer encontrar nuestro sentido de vida. Entonces, entonces no es un coaching, ¿cierto? A pesar de que igual les pregunté las cosas que ¿cómo se llama? Que ustedes estaban esperando del curso y todo eso, no es un coaching personalizado en el cual vamos a ver en detalle, dilucidar el sentido de vida de cada uno de ustedes, sino que ustedes van a tener que hacer ese trabajo a partir del contenido que les voy a entregar, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración, lo vamos a profundizar más adelante, pero en consideración de que es un proceso, ¿ya? No es que uno dice, sentido de vida, listo, lo tengo, ¿cierto? Es un proceso de prueba y error, ¿ya? Y en ese proceso se va puliendo ese sentido de vida. Y de alguna manera también hay una necesidad de reencantarse con ese sentido de vida constantemente, ¿ya? Si es que uno ya tiene ese definido, ¿ya? Y bueno, es un proceso de autoconocimiento, por eso el subtítulo es Propósito y sentido de vida y el subtítulo es En dirección al autoconocimiento, porque es necesario un proceso de autoconocimiento, saber quién es uno, conocer sus valores, como dijo la Emily, en el fondo conocer cuáles son los valores de uno para poder orientar nuestra vida hacia eso. Entonces tengan papel y lápiz, ¿ya? ¿Y cómo se llama? Y eso, es un proceso. Entonces, ahí van a ver algunas tareas, cosas que van a ser interesantes que anoten y se propongan hacer durante un periodo de tiempo más o menos largo. Eso, además también el curso va a quedar grabado, así que no necesariamente tienen que tomar apuntes, pero sí hay algunas cosas que sean para hacer en el momento o en el corto plazo, está bueno que los anoten. Bueno, entonces vamos. Aquí, ya. El sentido, ¿ya? Hay un doble significado, ¿ya? Es dirección y propósito. En el fondo, cuando hablamos de dirección, estamos determinando que hay una orientación definida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el arco, por ejemplo, un arco y una flecha, la dirección es hacia dónde nosotros estamos apuntando, ¿cierto? Una orientación específica, ¿ya? Y el propósito tiene que ver más por el por qué, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar estos dos conceptos que están ligados. Uno tiene que ver con otro tiene que ver también con el camino y con el destino, ¿cierto? Es muy importante tener en consideración esos conceptos a la hora de determinar un significado, porque uno puede tener una dirección específica y no saber el por qué, ¿ya? Y se da sobre todo, y lo vamos a ver más adelante en detalle también, se da sobre todo cuando esa dirección no es nuestra, ¿cierto? Eh, no está dada por un proceso de autoconocimiento profundo en el que viene esa dirección de nosotros mismos, de adentro hacia afuera. Cuando viene la dirección impuesta de afuera hacia adentro, ahí es cuando nos genera conflicto la dirección que estamos tomando. Y ahí tiene que ver el por qué, ¿cierto? Si nos damos cuenta que el por qué estamos tomando esa dirección tiene que ver con un por qué que viene de afuera, entonces, porque mi papá me dijo que tenía que hacer esto, porque mi familia espera esto de mí, porque la sociedad espera que yo actúe de cierta manera, ¿cierto? Y sin entrar en esa evasión de la responsabilidad que significa vivir en sociedad, obviamente, porque de alguna manera nosotros tenemos una responsabilidad frente a nuestra familia, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, pero no significa que esa sociedad o esa familia pueda venir a determinar cuál es nuestra dirección que tomamos en nuestra vida, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, de la diferencia entre responsabilidad eh, y esa ética que hay detrás de saberse parte de un todo, ¿ya? Como si fuese una pieza en un puzzle que es mucho más amplio, y el sentido tiene que ver con eso, con hacerse responsable de tomar ese lugar en el mundo, eh, pero que al mismo tiempo ese lugar está dado por uno, ¿ya?
Hay un meme súper divertido en que hay puros cuadrados, no, hay puros círculos, y llega un cuadrado. Entonces dice, ah, mira, tú eres cuadrado, tú eres cuadrado. Entonces, el cuadrado trata de pulirse en el fondo, de transformarse en un círculo. Llega un círculo que trató de hacer, o sea, un cuadrado que trató de hacer eso y está como todo machucado, así todo feo. Y le dice, no trates de ser como ellos, porque mire lo que me pasó a mí, ¿cierto? Y estaba como todo, como cincelado, medio extraño, así. No sé si han visto ese meme. Pero un poco eso, sin una imagen mostrando cómo en el fondo si uno trata de ser lo que los otros quieren que nosotros seamos, es una imposición de afuera. Entonces estamos tratando de ser algo que no somos. Y el ser es la gran pregunta de la filosofía, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros somos? ¿Quiénes nosotros somos? Y ahí entra el autoconocimiento a definir todas estas preguntas que son súper importantes. Obviamente aquí lo estamos direccionando hacia nuestro sentido y vamos a ver estrategias bien precisas para lograrlo. Ya no va a ser todo tan abstracto como esta parte un poco más abstracta, más filosófica, pero vamos a ver, ¿cómo se llama?, conceptos y técnicas específicas para dilucidar eso dentro de toda esta maraña que es la vida, ¿no? Entonces vamos a profundizar más eso adelante. Entonces, muy importante, la dirección y el propósito, el por qué y hacia dónde, ¿ya? O también el camino, el trayecto y el destino, ¿ya? De nada sirve tener un propósito bien claro que nos motive mucho si no estamos disfrutando el trayecto también. Entonces, el destino es como esa estrella que brilla en el firmamento, nunca la vamos a alcanzar, ¿cierto? Si es un propósito, porque cuando hablamos de propósito hablamos de algo más profundo, ¿ya? No es una meta a corto plazo, a mediano plazo, ¿cierto? Estamos hablando de algo más profundo. Si bien esas metas a mediano y corto plazo tienen que estar alineadas con ese proceso, para en el fondo nosotros encontrarle ese sentido a la vida. Entonces, ojo con esos conceptos, ya que estos conceptos básicamente están dando un panorama general de lo que vamos a hablar más en profundidad adelante. Entonces, guarden todo eso. En cualquier momento que tengan alguna pregunta o lo que sea, me interrumpen. Continuamos. Sí, voy a cerrar aquí un poquito. Ya. Entonces, una frase inspiracional, ¿cierto? Obstáculos y dificultades son parte de la vida y la vida es el arte de superarlos. Es una frase del escritor de Rose. Entonces, hay que aceptar la vida en ese sentido, ¿ya? Hay cierta ingenuidad que viene con la adolescencia en que, sí, la vida es maravillosa, la vida está todo bien, ¿cierto? Y hay que enfrentar la vida en su totalidad. Y eso implica también observar cuando existen esos obstáculos y dificultades eh, y tomarlos como los desafíos que son. Son desafíos, son momentos de aprendizaje, son momentos de ver el mundo desde otro punto de vista. Es información que nos llega y está ahí para hacer, para extraerle la sabiduría que hay de esa información, porque información y sabiduría son cosas distintas, ¿cierto? La información la podemos leer en un libro, pero la sabiduría es una condición que es cuando nosotros incorporamos esa información y pasa a ser parte de nosotros. Entonces, esa sabiduría se puede extraer a través de las experiencias de la vida, tanto las experiencias buenas como las experiencias malas. Y sobre todo los obstáculos y dificultades nos enseñan un montón. ¿Por qué? Porque cuando está todo en orden, cuando no hay obstáculos y no hay dificultades, nosotros estamos en nuestra zona de confort. Y nuestra zona de confort es cuando nosotros ya somos maestros del ambiente que nos rodea, ¿cierto? Estamos confortables, ¿cierto? Cualquier obstáculo en la zona de confort es fácil de lidiar. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort, ¿cierto? Sabemos cuáles son los pasos que dar para solucionar los problemas que ocurren dentro de la zona de confort. Entonces, en realidad no son tan problemáticos, no son obstáculos tan grandes. Pero cuando surgen cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, y son esas dificultades y esos obstáculos que nos generan un efecto emocional, que nos generan un efecto mental, ¿cierto? O sea, la emoción se agita y dice, estamos en el caos en el fondo, estamos en una situación que no conocemos, porque estamos expandiendo nuestra zona de confort. Y una vez que dominamos, ahí se expande la zona de confort. Una vez que dominamos ese obstáculo, dominamos esa dificultad.
Entonces, eh, entonces una buena vida, tener una buena vida es entrenar y descubrir y entender el arte de superar esos obstáculos, ¿ya? En cualquier cosa que nosotros vamos a emprender nueva, vamos a tener obstáculos y dificultades. Entonces, y eso no está ajeno a la búsqueda de este propósito de vida, ¿cierto? Van a haber momentos en que va a ser difícil encontrarlo, va a haber días en que uno se va a despertar y decir, chuta, no me hace tanto sentido este camino que estoy tomando en la vida. Y bueno, y esa es parte de ese obstáculo y esa dificultad que hay que ir superando. Y hay días en que va a estar todo maravilloso, van a estar todos los planetas alineados, ¿no? Van a haber flores en la pradera y lindos paisajes, y esos días hay que agradecerlos y ¿cómo se llama? Y disfrutarlo al máximo. Pero saber que la vida tiene ese contraste, ¿cierto? Y no ser ingenuo pensando que todas las cosas van a ser maravillosas, ¿cierto? Pero si nosotros construimos a través de todas nuestras habilidades y construimos la vida que nosotros queremos, esos días maravillosos de los que estoy hablando van a ser cada vez más, ¿ya? Y se van a extender, tanto en momentos, y van a pasar de ser momentos a ser horas, a ser días, a ser semanas, a ser meses, y al final la vida se compone de esos pequeños momentos. O sea, la vida es una sumatoria de momentos al final. Entonces, continuamos. Ahí yo no sé si están viendo, bueno, voy a cerrar aquí un poquito. Ahí está. Entonces, destruyendo mitos, ¿ya? Y aquí hay un par de frases que me gustan mucho. La primera es, la felicidad no es el objetivo de la vida, la felicidad es un estado emocional. Muy importante este tema. ¿Por qué? Porque, eh, y cuando hablamos de felicidad tenemos que distinguir dos tipos de felicidad, ¿ya? Una felicidad que es la felicidad como estado emocional, como dice la frase, ¿cierto? Cuando uno dice, hoy día estoy feliz, ¿por qué? Porque me pasó algo que es subjetivo, que me trajo esa felicidad, ¿cierto? No sé, es mi cumpleaños, por ejemplo. Oh, es mi cumpleaños, qué felicidad. Me dieron un regalo, me trataron bien, me pasó algo bueno, ¿cierto? Que tiene que ver con las condiciones subjetivas de la vida. Y bueno, y hay otra felicidad que no es a la que se refiere esta frase, ¿cierto? Que es una felicidad más objetiva, ¿cierto? Una felicidad que es un estado constante del espíritu, en el fondo, por decirlo de alguna manera. Es difícil poner el dedo sobre este tipo de cosas porque si bien tanto la felicidad eh, subjetiva como la felicidad objetiva son experiencias individuales, ¿cierto? O sea, se podría decir que ambas son experiencias subjetivas, pero hay un estado de bienestar que se genera precisamente por el sentido de vida, ¿cierto? Es ese algo que te hace superar incluso los momentos malos de la vida. ¿Por qué? Porque la felicidad, en el fondo, como estado emocional, va a cambiar. Todos vamos a sufrir, o si no estamos sufriendo en este momento, cosas terribles, ¿cierto? Porque la vida te entrega momentos terribles, ¿cierto? Hay enfermedades, muertes, ¿cierto? Un montón de cosas que de verdad no nos van a hacer felices, ¿cierto? Desde nuestro estado emocional, ¿cierto? Pero si nosotros enfrentamos la vida con ese optimismo y esa felicidad con mayúscula de la que estoy hablando, incluso esos momentos malos van a poder ser superados. ¿Por qué? Porque hay algo que va más allá de cómo se llama, de ese estado particular, ¿cierto? Y tiene que ver con el sentido. Y ese sentido es el que da esa felicidad grande, esa felicidad con mayúscula o esa felicidad objetiva, ¿cierto? Que va más allá de solamente esa sensación de bienestar emocional. Y bueno, la siguiente frase, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Ya, que esta es de Immanuel Kant, que es un filósofo un filósofo antiguo del siglo, no sé si siglo pasado o antepasado, ¿ya? Entonces, la felicidad es un ideal de la imaginación, ¿cierto? O sea, cuando nosotros decimos, yo quiero ser feliz, ¿cierto? Esa es la imaginación que está funcionando. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar
bueno, ¿cuándo yo sería feliz? Ah, cuando me gane el kino, cuando tenga un yate ahí donde pueda viajar por todo el mundo. Y uno empieza a hacer esas elucubraciones que en el fondo tienen que ver con condiciones subjetivas dentro de esa felicidad, ¿cierto? Cuando me gane el kino, cuando tengo un yate, cuando ocurra esto. Entonces estamos imaginando cosas que están allá a futuro. Entonces, cuando nosotros traemos la razón, bueno, y Immanuel Kant era un racionalista, ¿cierto? Vamos a hablar un poco más de él porque es interesante algunos postulados que él propone y lo vamos a conectar un poco con la filosofía del método, ¿cierto? Entonces, él era racionalista. Eh, él consideraba que la razón era una buena herramienta para determinar este tipo de preguntas importantes dentro de la filosofía. Sin duda lo es. Es una muy buena herramienta, pero con el método de Russell nosotros vamos un poquito más allá, ¿cierto? Tratamos de entrar en un campo que es el campo intuicional, ¿cierto? Donde el conocimiento llega de manera directa. Y los filósofos antiguos, los griegos, estaban muy conscientes de esa manera de adquirir información, ¿cierto? Porque se podía adquirir la información a través eh, de, del conocimiento leído, por ejemplo, del conocimiento teórico, del conocimiento experimental, del conocimiento racional y del conocimiento intuicional, que ellos usaban otro nombre, pero no vamos a entrar en eso. ¿Ya? Pero básicamente es cuando el conocimiento llega de manera directa. La razón requiere una serie de requisitos para, para hacer una herramienta para buscar nuestro sentido. Y bueno, vamos a utilizar obviamente esa herramienta en este curso porque el campo intuicional es, si bien vamos a hablar también de cómo buscar nuestro sentido de vida desde lo intuicional, eh, la razón es una herramienta a la cual estamos más familiarizados, ¿no? Entonces, para que no quede tanto un poco, no quede tan en el aire, ¿cierto? Como conceptos intuicionales que requieren un tiempo ya, porque hay que entrar en el proceso de meditación y hay que estar haciendo una serie de técnicas que despiertan ese campo intuicional para entrar en ese conocimiento profundo. Yo no sé si la imagen está molesta para ver la presentación, pero la voy a ir moviendo igual por si acaso. Las está interrumpiendo la visión. Entonces, más conceptos. Todo lo que estamos hablando ahora son conceptos de base, ¿ya? Que es importante tener en cuenta, ¿ya? Entonces es como armar el telón de fondo de lo que vamos a hablar más adelante, que ahí sí vamos a ir al callo sobre sentido de vida, bueno. Pero es importante tener en cuenta estas cosas porque van a dar una orientación para ir definiendo. Entonces, como son esculturas, ¿cierto? Vamos quitando ciertas cosas que nos van del camino, quitando ciertas cosas que nos van a dar un entendimiento más fácil más adelante, ¿ya? Entonces, muy importante que nosotros como seres humanos estamos inmersos dentro de la acción. Nosotros no podemos evitar la acción. Todo lo que nos hacemos es un actuar en el mundo. Estamos programados para eso y nosotros tenemos que actuar. Todo lo que hacemos, ¿cierto? Estar aquí es una acción, ¿cierto? Levantarse en la mañana es una acción, lavarse los dientes es una acción, ver televisión es una acción, todo es una acción. Todo lo que hacemos, comer es una acción, todo es un actuar. Y no podemos no actuar, ¿ya? Excepto en casos excepcionales cuando estamos hablando de procesos de meditación más profundos y bueno, ese es otro tema. Pero en general tenemos que estar actuando en el mundo constantemente, ¿ya? Y es muy importante tener en consideración que toda acción, absolutamente toda acción que nosotros realizamos, conduce a un lugar. Y aquí es muy importante tener en cuenta que tener en consideración las pequeñas acciones que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque uno dice como, bueno, qué sé yo, voy a ir al gimnasio, por dar un ejemplo, voy a ir al gimnasio una vez a la semana, ¿cierto? Voy a estar una hora una vez a la semana. Y, y bueno, entonces estamos hablando de 60 minutos por semana. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos 10 minutos todos los días? Ya no es una hora por semana, ¿cierto? Ahora es una hora y 10 minutos, ¿cierto?
Eh, y si hacemos, imagínate si hacemos, bueno, y si tú lo calculas un año, por ejemplo, ahí los que son más matemáticos pueden sacar el cálculo, pero básico, lo importante es la idea, no el número final. Eh, si tú calculas el año entero, ¿cierto? Esos 10 minutos de diferencia a lo largo del año hacen una diferencia tremenda. Mientras más pasa el tiempo, más diferencia hay entre hacer 10 minutos diarios y hacer una hora a la semana. Entonces, y esas acciones te conducen a un lugar. Y las acciones que más te conducen a lugares, o sea, que más te llevan a lugares específicos, son las acciones que hacemos todos los días. ¿Ya? Em, por pequeñas que sean, porque es simplemente hacer el cálculo matemático, para que nos demos cuenta de que si nosotros, por ejemplo, comemos una cucharada de azúcar todos los días, ¿cierto? Al final del año, no sé cuántos kilos de azúcar serán. ¿Cierto? Entonces, y por el contrario, si nosotros tenemos un buen hábito, por ejemplo, nosotros, eh, qué sé yo, hacemos ejercicio 5 minutos todos los días, también nos va a llevar a un lugar específico. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué hablo de esto? Porque cuando hablemos del sentido, lo importante es que cada acción que nosotros realicemos esté enfocada en ese sentido. ¿Ya? Y es re importante también tener en consideración que si nosotros queremos cambiar el rumbo de nuestra vida, uno puede hacerlo drásticamente, ¿cierto? Va a depender del carácter de cada uno, ¿cierto? Decir como ya, se acabó esto, ahora tengo claro mi sentido de vida y voy hacia allá, por ejemplo, es una posibilidad, pero también está la posibilidad de ir cambiando pequeñas cosas. Y como por ejemplo, en los barcos, ¿cierto? Si tú cambias un grado, la dirección del barco, al final, después de muchas, muchas millas, uno termina en otro lugar del mundo. Entonces es re importante saber que las pequeñas acciones, los pequeños movimientos, las pequeñas cosas que hacemos van a tener un impacto tremendo en nuestra vida al final. ¿Ya? Continuamos. Acción. Entonces, después viene nuestra visión de mundo. ¿Ya? Otra vez nuestro amigo Immanuel Kant dice, vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Y de ahí, nuevamente, autoconocimiento es fundamental, ¿cierto? Si no tenemos autoconocimiento, no tenemos cómo determinar hacia dónde ir y cómo en definitiva es el mundo, ¿ya? Entonces, cuando vemos, en el mundo básicamente es el lugar donde nosotros actuamos, ¿ya? Por eso se conecta con lo que estamos hablando anteriormente. Es el lugar donde nosotros actuamos, el lugar donde nosotros vamos a manifestar nuestro sentido de vida, nuestro propósito. Por eso es muy, muy importante saber qué es lo que nosotros vemos cuando vemos el mundo. Y cuando nosotros vemos el mundo, tener claridad que estamos viéndonos a nosotros mismos, ¿ya? Eh, y no tiene que ver con esa típica así como, todo lo que ocurre en el mundo yo lo estoy proyectando, entonces, y generar como esa culpa de que todas las cosas que pasan son responsabilidad mía, ¿cierto? No es bueno entrar en ese canal, porque si no, la mejor manera de entender eso no es a través de, oh, todo lo que me pasa es culpa mía, así que soy responsable, bueno, y machaco, sino lo que hablamos antes, ¿cierto? Todo lo que ocurre, ¿cierto? Es una información que a mí me llega para yo poder aprender, para yo poder actuar, para yo poder ser mejor en el fondo. Bueno, y aquí hay una lista de visiones que nosotros tenemos y que algunas nos sirven más que otras, ¿cierto? De qué es lo que vemos cuando vemos el mundo. Entonces, por ejemplo, vemos un lugar de posibilidades, ¿cierto? Entonces, algunas personas ven un lugar de tremendas posibilidades, donde todo es posible, donde yo puedo transformar mi realidad, donde yo puedo decir, bueno, si yo genero un cambio en mí, puedo generar un cambio en el mundo y puedo transformar y hacer que el mundo sea lo que yo quiero. Piensen en, por ejemplo, un jardín, ¿cierto? Si yo me levanto todas las mañanas y dedico una hora a mover la tierra, ponerle abono, plantar semillas, yo voy a tener un jardín lleno de flores, lleno de frutas, etc.
Ahora, si yo no hago eso y digo, no, ¿por qué mi jardín no me da flores? ¿Por qué mi jardín no me da frutas? ¿Cierto? Son lo que se llama en el hinduismo, se llaman darsana, que en el fondo son puntos de vista, ¿cierto? Puntos de vista que algunos son buenos o algunos nos sirven para lograr lo que nosotros queremos y otros no nos sirven para lograr lo que queremos. Entonces, y es eso nomás, es un punto de vista, ¿ya? Y bueno, el punto de vista cobra relevancia de acuerdo a si es capaz de ayudarnos a conseguir lo que nosotros queremos, ¿ya? No se trata de cuál punto de vista es verdad o cuál es mentira, porque básicamente los dos son verdad y los dos son mentira al mismo tiempo, ¿ya? Eh, bueno, continuamos. Puede ser un lugar de objetos, ¿ya? Entonces, son cosas, ¿cierto? Está lleno de cosas en el mundo, cosas estáticas, ¿cierto? Es un punto de vista también. Es un lugar de herramientas. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros vemos objetos o vemos herramientas? ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, la ciencia, ¿ya? Porque cuando vemos un lugar de objetos es muy newtoniano eso, ¿cierto? De la física de Newton, ¿cierto? Que, bueno, son cosas, ¿cierto? Entonces cae una cosa, se puede medir, son cosas, ¿cierto? Pero nuestra mente, nuestra psique no ve cosas, nosotros vemos herramientas. Porque acuérdense, nosotros somos un bicho, un animal en el fondo que actúa. Y para nosotros actuar, y esto ya estamos entrando, no sé si están dando cuenta, de a poco estamos entrando en el tema del propósito. Cuando nosotros actuamos porque en nuestra mente tenemos una jerarquía de valores. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos ciertas acciones. Y cuando nosotros realizamos esa acción, estamos dejando de realizar un montón de otras acciones, todas las otras posibilidades en el fondo, ¿cierto? Todo nuestro mundo colapsa en esa acción que nosotros estamos realizando. Y como les decía, tenemos que tener una jerarquía. Nosotros realizamos esa acción porque de alguna manera nosotros sentimos que es valiosa, ¿cierto? Sea porque nos la entregó la sociedad, si no estamos tan conscientes, o porque viene de adentro de nosotros. Y nosotros vamos y tomamos esa acción. Ahora, como nosotros estamos constantemente actuando y jerarquizando nuestras acciones, las cosas que nosotros vemos pueden ser o obstáculos o herramientas. Ahí se conecta con la siguiente línea, ¿cierto? Obstáculos. Porque pueden ser cosas que nos ayudan a conseguir nuestro fin, ¿cierto? Una herramienta que nos ayuda a conseguir el fin a nuestro propósito, o puede ser un obstáculo que nos impide acercarnos más a nuestro propósito. Obviamente que una herramienta o algo que nos facilita nuestro acceso a ese objetivo va a ser algo que nos va a provocar emociones positivas, ¿ya? Muy importante, vamos a hablar de cómo aprender a leer las emociones, el cuerpo y los pensamientos para poder definir qué es lo que queremos hacer. Entonces, todo lo que nos facilita el llegar a nuestro propósito o a la acción que nosotros queremos realizar, nos genera buenos sentimientos. Esto es agradable, ¿por qué? Porque me permite lograr mi objetivo. Por ejemplo, si yo quiero tomar agua, un vaso es una herramienta buenísima y voy a estar muy feliz de tener un vaso cerca cuando tengo mucha sed, ¿cierto? Si no tengo el vaso cerca, voy a estar molesto, ¿cierto? O impaciente, ¿cierto? Se van a generar emociones, ¿cierto? El ejemplo que di es súper simple, pero extrapólenlo a cosas más complejas también. Y bueno, el obstáculo nos va a generar la emoción contraria. Entonces, ¿recuerdan la frase? Obstáculos y dificultades son parte de la vida y la vida es el arte de superarlos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con obstáculos y que nos impiden o nos estorban para conseguir nuestros fines, tenemos que descubrir cuál es el arte de superarlos, ¿no? Luego tenemos un lugar para actuar, sin duda, como lo venimos hablando, entonces nosotros estamos actuando constantemente en el mundo. Bueno, está también la parte pesimista, ¿cierto? Un lugar para sufrir, ¿cierto? Yo vine a sufrir el mundo. ¿Y eso es qué? Eso es un punto de vista, ¿ya? Cuando la persona se victimiza, eso es un punto de vista, no es la realidad, porque todos vienen a sufrir en el mundo. Y todos vienen a ser felices, y todos vienen a construir también, como la siguiente frase. Todos venimos a construir también. Entonces,
¿Qué es lo que voy? Que es importante pensar estas cosas a la hora de determinar cuál es tu sentido de vida personal. Porque ¿qué es el mundo para ti? Y ese paradigma va a definir si es que tú vas a poder construir lo que tú quieres o no vas a poder construir lo que tú quieres. Porque si para ti el mundo es un lugar de sufrimiento, ese es tu objetivo, ¿cierto? Lamentablemente, si uno tiene ese paradigma, ese es el objetivo. Pero si uno puede cambiar esos paradigmas, no son cosas, ¿cómo se llama? Estáticas. Por suerte podemos cambiar esos paradigmas. Si no, estaríamos inmersos en ciertas formas de pensar que no nos suman muchas veces. Un lugar para construir, entonces que nuestras acciones sean catalizadoras de nuevas posibilidades, de nuevas formas, y construir en el sentido de ¿cómo se llama? En el sentido positivo,